Hablar de la maldad es muy difícil, sobre todo si se trata no de un ser humano, ni de un animal. Vamos, ni siquiera de un ser vivo, sino de la vida de un objeto. Sí, en particular de una lámpara. Hablar de que una lámpara puede tomar sus propias decisiones, de que una lámpara no necesita de la manipulación de un ser humano o de algún otro objeto que a su vez la apague, la prenda o incida en lo que ésta hace o deja de hacer, en lo que ocasiona o evita. Parece una verdadera locura, pero en realidad eso se puede dar. La lámpara mala. A las 6 de la mañana, la lámpara estaba en el lugar de siempre, en el lugar que siempre había ocupado desde años atrás. Esa habitación había sido del hermano mayor antes de que éste la desocupara y se fuera para siempre después de acabar la prepa, ¿sí? Antes de iniciar la universidad, porque decidió que ya no era tiempo de seguir con sus padres y había encontrado nuevas expectativas muy lejos porque se fue a otro país. Por lo cual, sus padres decidieron darle esa habitación al hermano menor, que desde tiempo antes había pretendido ocuparla, porque era una habitación más grande que la suya. La suya era, pues, algo que no se podía llamar simplemente una habitación. Era un lugar muy pequeño, oscuro, incómodo y además con una pintura, una coloratura que no inspiraba nada, todo menos a una habitación. Así que había añorado esto y finalmente se dio. Cuando su hermano se fue al extranjero y abandonó la casa y con ello la familia, él sabía que la habitación sería suya. Y así fue, se la cedieron. Cuando así sucedió, decidió con ayuda de sus padres hacer algunos cambios. Cambiaron el color de la habitación, que era amplia, pusieron otras cortinas también, pero lo único que no cambió, después de que hicieron otros tantos y tantos cambios, fue la lámpara. Y lo que se le vino a la mente a la madre fue decir que esa lámpara era muy mala. Y el niño preguntó, ¿mala, mamá? ¿Cómo que mala? Sí, dijo ella, es muy mala para ese lugar. Creo que no debería estar ahí. Es más, creo que no debería estar en esta habitación. El niño inmediatamente se aproximó a la lámpara y la abrazó como si fuera un amigo, un hermano, que no estaba dispuesto a que se alejara de él. Al contrario, que estaba dispuesto a proteger, tal vez un hermano menor, que estaba dispuesto a proteger y que no dejaría que lo separaran por nada. Así que la madre, al observar la actitud del muchacho, consideró que era pertinente dejar la lámpara justo en ese lugar, sin moverla ni un solo centímetro. Por el contrario, al día siguiente, cuando el muchacho se fue después de realizar el aseo de toda la pieza, luego de que la habían modificado, de que le habían hecho algunos cambios interesantes, lo que hizo fue realizar el aseo profundo y después de ello también limpiar detalladamente la lámpara para que luciera mucho mejor. La lámpara tenía un aspecto un tanto avejentado. Ya se veía como una lámpara fuera de moda, fuera de contexto. Pero bueno, la madre, mientras la estaba limpiando, sintió ganas de sonreír y lo hizo. Sonrió al recordar aquella actitud que había cobrado su hijo al abrazar a la lámpara. Y recordó lo que ella misma había dicho. Mala. Una lámpara mala. La lámpara mala, dijo todavía cuando le ganaba una pequeña risa mientras la limpiaba. Habiendo concluido, cerró la habitación y desde entonces, apenas llegó el muchacho, ocupó dignamente aquella pieza. Pero volviendo justamente a ese momento, a las 6 de la mañana la lámpara
antes de irse a la escuela justo al despertarse, a pesar de que la había utilizado, la había probado ya multitud de veces antes, incluso cuando la habitación todavía no era suya, la lámpara no quiso prender. No. Jaló la pequeña cadena que se encargaba de encenderla y no se dio. El muchacho jaló y a pesar de que lo intentó varias veces, fracasó. La lámpara simplemente no prendía. Así que se la quedó mirando y recordó la frase que había dicho la mamá. La mamá había dicho que era una lámpara mala. Una mala lámpara. Y así dijo él. Él dijo con sus propias palabras. Es una lámpara mala. Sí, tenías razón. Así dijo. Y después de ello, respiró profundamente y le jaló a la cadena para intentarlo por última ocasión. Pensó que en caso de que la lámpara no quisiera prender, haría caso a la recomendación de su madre y la sacaría de la habitación. Estaba decidido, porque todavía estaba a oscuras, no había amanecido. Así que le jaló aún más. Y contrariamente a lo que intentaba, porque no era lo que esperaba, la lámpara ya no había encendido y tal vez ya no iba a encender. Pero lo que buscaba era que finalmente, después de un momento de dejarla en paz, simplemente se hubiese presentado a lo mejor un error, un pequeño cortocircuito, un falso contacto, que evitaba que la lámpara prendiera con toda facilidad. Y que ahora con el descanso simplemente se reajustaba, se reacomodaba de manera un tanto extraña e incomprensible. Y ahora sí prendía. Así que lo hizo. Pero en lugar de prenderse, la lámpara apagó aún más la atmósfera de toda la habitación. Como si la oscuridad que se daba en aquel momento no fuera suficiente, todavía se hizo más oscuro. El niño podía ver, antes de encender o intentar encender la lámpara, podía ver la silueta de sus propias manos cerca, no bien, un tanto difusa, pero podía verlas. ¿Y ahora? Ahora nada. Parecía que la negrura se había adueñado de todo, que un gran hocico negro se había tragado todos los objetos a su alrededor y su propia figura. Fue caminando en dirección a la puerta. Aunque no era su habitación y por lo tanto no la conocía a ciegas con un mapa mental, pues más o menos tenía la idea de a dónde se encontraba la puerta. Así que acudió hacia la puerta, pero a pesar de que caminaba, jamás llegaba a la puerta. No llegaba a la puerta. Al darse cuenta que simples pasos no le hacían llegar, extendió las manos y luego corrió sin dejar de extender las manos para llegar lo más pronto posible. Se dio cuenta que ya llevaba algunos minutos corriendo. Su corazón se había agitado demasiado y él ya estaba sudando. Pero no llegaba hasta donde se encontraba la puerta. Se volteó y quiso volver a sujetar el cordón que encendía la lámpara. Pero solo la veía, o no la veía, porque no se veía nada. Solo dentro de su mente lograba apreciar la lámpara a lo lejos, como si casi dibujara una sonrisa, como si la lámpara misma, al apagar por completo todo atisbo de pequeña luz, de insignificante luz, se hubiera tragado no solo la tonalidad del cuarto, sino su propia espacialidad y existencia. No se sabe si
En adelante, se habrá encontrado la madre con su muchacho o simplemente haya abierto la habitación y ésta se haya transformado en otra. O era la misma, pero sumamente oscura, que tal vez hubiese llevado a la madre a perderla en la misma oscuridad, con la misma acción y experimento, pero en esa inmensa e interminable dirección que era ajena a la de su hijo y por la cual jamás lo encontraría. Jamás lo encontraría.